La actividad teatral en Antigua Guatemala, eh, inicialmente los espacios con los que contaba eran sumamente reducidos. Básicamente era la sala de lo que se conoció como el Teatro Díaz, frente a la Plaza Mayor, y eventualmente algún espacio dentro de lo que era el edificio de la antigua Universidad de San Carlos. Básicamente el Salón Mayor. Estamos hablando de los principios del siglo XX. El Teatro Díaz tenía la particularidad que la sillería no era un mobiliario fijo, eran sillas movibles, porque servía también para otra serie de actividades. Con el advenimiento del cine se creó esta sala, y según relatos de la misma familia Díaz, cuando se celebraba la feria de verano, estas sillas se acomodaban porque ahí se celebraba una zarabanda. Entonces era también salón de baile. Ahí se realizaban veladas culturales también. Y era, digamos, el lugar el corazón de mucha actividad en la ciudad. Aparte de esto, para 1938, cuando se crea el Museo de Arte Colonial, que es una iniciativa de antigüeños, que aprovechando sus vínculos y cercanías con la iglesia, obtienen en préstamo una serie de imágenes en pintura y escultura para ser exhibidas en esta sala. Hoy en día hay un litigio por esto, porque la iglesia reclama la propiedad de esto y el Instituto de Antropología y Historia ya se apropió de ellos. Entonces, pero eran los dos espacios básicamente que se tenían. Y el gran escenario popular era el atrio de la catedral. Era el sitio donde se celebraban todas las actividades de tipo popular, pero también actos oficiales multitudinarios. Entonces, para ese efecto se habilitaba este atrio para conciertos, presentaciones teatrales, danza y actos protocolarios. Entonces, estos eran los espacios públicos, por así decirlo. A mediados del siglo XX, se inicia un movimiento sumamente especial a raíz de la conmemoración del 4º centenario del traslado de la ciudad al Valle de Panchoy. Para eso hubo todo un movimiento dirigido desde el gobierno central para fijar la atención en la ciudad. Se habilitaron una serie de espacios, se limpiaron monumentos que estaban cubiertos de escombros. Para esto fue fundamental la presencia del jefe político de aquel entonces, que era el título que recibían los actuales gobernadores. Una persona sumamente, diríamos, especial en cuanto a su sensibilidad hacia el arte, era el ingeniero Carlos Cipriani, y él dirigió una serie de acciones en la ciudad para la limpieza, la jardinización de plazas, monumentos, traslado de algunos elementos que estaban, por decirlo así, olvidados dentro de los claustros hacia las plazas. Ahí se origina el movimiento del traslado de muchas fuentes de los conventos hacia las plazas. Aparte de esto, emprende una serie de obras sumamente importantes, como la reedificación de la Fuente de las Sirenas, que había sido removida para instalar ahí un kiosco. Entonces se retira el kiosco y se vuelve a restablecer esta fuente, pero ya no con las sirenas originales, porque habían quedado dañadas cuando fueron retiradas. Y entonces
tiene la iniciativa de solicitarle a la Escuela de Artes Plásticas que le envíe sus mejores alumnos para que le ayuden en esta tarea. De esa cuenta llegan a la ciudad jóvenes muy entusiastas, prometedores, que son Edgar González Goyri y Rodolfo Galeotti Torres. A don Edgar le encargan el trabajo de la fuente. Las actuales sirenas, que realmente no son sirenas, porque si vemos no tienen cola de pez. Y la versión original tampoco es de sirena, sino que son náyades, porque son los espíritus de los ríos. Así es como está inspirada la fuente de Bolonia, en la cual Porres tomó el modelo. Y las actuales están sobre búfalos. Y en nuestra latitud no hay búfalos. Sí, sí. Él se tomó sus libertades, pero está bien. Lo que se conserva de la fuente original es el pretil que forma el espejo en la parte inferior, los dos tazones tallados en piedra y la columna almohadillada del remate. Eso es lo que queda original. La columna en forma lotiforme y las 4 representaciones femeninas, pues sí son ya inspiración de don Edgar González Goyri. Mientras que a don Rodolfo le encargaron la remodelación de las torres de los relojes públicos, que en ese momento ya solo funcionaban 2 de los 3 que existieron en la ciudad, el del Arco de Santa Catarina, el del Ayuntamiento, y el que había desaparecido era el de la Escuela de Cristo. En 1917, la torre sur del campanario en la fachada del templo colapsó y ahí se destruyó ese reloj. Tuve la fortuna en su momento de conocer a don Rodolfo, platicamos mucho, y él me contaba la historia de estas torres. Entonces me decía que él, y usted lo puede ver en fotografías antiguas, la forma del reloj del Arco de Santa Catarina era muy sencilla. Era prácticamente un cubo, de mayor estética. Y él me dijo, pues me inspiré en los elementos de la iglesia de la Merced para hacer una unidad estilística y que hubiera armonía estética entre la torre y el fondo, que era la iglesia. Esta es una interpretación muy de él, que hoy día se volvió ya un icono de la ciudad. En el caso de la torre del ayuntamiento, se conocía como la torre de queda, porque ahí desde antiguo funcionaba una campana, que era la que se utilizaba para avisarle al vecindario que a partir de esa hora ya no se podía salir a la calle. Por eso queda. Aquí hay expresión de los toques de queda. El toque de queda era el sonido de la campana. Ya no hay que salir porque ya anunciaron que el que salga a la calle se lo puede llevar a la cárcel. Pues. Entonces, estos relojes se instalaron para 1850 dentro de las obras de reconstrucción de la ciudad. Y la del ayuntamiento tenía forma neogótica. Todavía se pueden ver fotografías de Muybridge y principios del siglo, la primera mitad del siglo XX, donde aparece este reloj y las atalayas con una forma neogótica. Entonces me contaba don Rodolfo que él se inspiró en los elementos de la fachada del palacio para integrarlo y así era como funcionaba. Este reloj desapareció en 1976, no porque lo botara el terremoto, lo votaron las autoridades porque no les gustó. Gustos muy personales del momento. Quizá algún día se pueda restituir ese elemento para la plaza. Esa es la del ayuntamiento. La del ayuntamiento, sí. Entonces, por eso es que solamente queda el de Santa Catarina. ¿Y los 3 relojes tenían la misma función? La misma función. Dar la hora, eran de fabricación alemana. El del Arco de Santa Catarina está en perfecto funcionamiento, es la misma máquina del siglo XIX. La máquina del ayuntamiento, afortunadamente, el relojero la recogió, la guardó por muchos años y no hace mucho se la entregó al ayuntamiento, era unos 4 años. La entregó porque para qué la quería tener en su casa, pero sí se preocupó que la máquina estuviera en buen estado y funcionando. Hoy día la tienen en una salita de exhibición, pero quizá lo más adecuado sería que se hiciera el esfuerzo de restablecer la torre de queda con su reloj.
Pero bueno, eso ya son otros 5 lendis en los patojos. Pero volviendo al tema de los espacios culturales, dentro de todo este ir y venir, quedaron muchas inquietudes y entonces, para inicios de la segunda mitad del siglo XX, se establecieron los festivales de arte y cultura de la antigua Guatemala. Y se exploró el uso de espacios dentro de los monumentos para esto, pero las mismas condiciones de intemperismo obligaban que estas actividades se realizaran durante la estación seca. Y para ese momento, pues el transporte entre la ciudad de Guatemala y la antigua era un poco complicado, no era tan fluido. Entonces era casi una actividad de tipo local, pero que iba poco a poco avivando. Desafortunadamente, es una época también de golpes de Estado y la costumbre era que el que llegaba dejaba prácticamente derogado todo lo que había hecho el anterior y ahí desaparecieron esos festivales. Hasta el año 1970. ¿Cuáles eran estos festivales? Estos festivales consistían en organizar actividades durante una semana, 15 días, dependiendo de los presupuestos, con presentaciones de obras de teatro, de danza, conciertos de música, eventualmente exposiciones. Únicamente en el territorio de Antigua. En el territorio de Antigua, nada más. Yeah. Consecuencia también de este reavivamiento de actividad cultural surgieron los museos del libro antiguo y de Santiago. Entonces, la ciudad tenía 3 museos para mostrar y básicamente los espacios pues, de actividad cultural eran mínimos. En la década de los años 40 también, dentro de esa efervescencia que se va dando, en el convento de la Merced, el antiguo refectorio del convento se habilita como salón de actos. Se le conoció por muchos años como el Salón de la Hermandad Obrera Católica. Esta era una asociación que surge dentro de un movimiento de la Iglesia inspirado en la acción católica, que era una forma de participación también para fortalecer los sentimientos de religiosidad entre obreros, pero también prevenir la presencia de ideas ajenas al cristianismo, sobre todo políticas. Era la época del anticomunismo, básicamente, la que se estaba viviendo. Entonces, este salón se le provee de un escenario de mampostería y ahí se realizan muchas actividades teatrales. Es allí donde va a tener el germen la Academia Dramática Antigüeña, que es la institución de teatro por antonomasia en la ciudad, que se mantiene vigente, y todo esto avivado por don Luis Gaitán Furlán, que es su fundador, motiva a otras personas que tienen interés en desarrollar actividades teatrales y siembra la semilla también dentro de su numerosa familia. Los hijos, tuvo casi la docena de hijos, entonces ahí tenía material para esto. Y todos participaban y con el tiempo, al crecer, involucraron a sus parejas. Entonces, entre novias, esposas, esposos, la academia creció, más los amigos. Era un elenco muy bonito y sus presentaciones eran sumamente interesantes, de mucha calidad, porque viajaron también al interior del país a participar en festivales nacionales de teatro y obtuvieron premios con sus participaciones. Y este salón, pues, se ha mantenido con el tiempo, con modificaciones en su estructura, porque en años recientes, pensemos en 20 años, ese escenario de mampostería fue retirado para devolverle al espacio su forma primigenia.
pero continúa con funciones de tipo de formativas religiosas. De hecho, por la actual pandemia de la Orden de la Merced, por los aforos, las celebraciones eucarísticas se están celebrando simultáneamente, una en este salón y otra en el templo para tener una mayor capacidad de atención a las personas que quieren asistir a los servicios. Y por aparte, en el antiguo templo de Nuestra Señora de Belén, que había sobrevivido a todos los desastres de los sismos, con su cubierta de bóvedas, también se establece como salón de actos para estas actividades de los festivales. Este templo, al ser expropiado a la Orden de los Hermanos de Belén, fue vendido a particulares a principios del siglo XX. Ahí funcionaba un aserradero. Al ser expropiado, a consecuencia de situaciones de la Segunda Guerra, a todos los ciudadanos alemanes se les expropiaron sus bienes. Entonces esto pasó a poder de la nación. De ahí le fue, en ese momento es cuando se establece este salón de actos. Pero a consecuencia de la construcción del Palacio Nacional, el Palacio de Correos y el antiguo Palacio de la Policía, que ahora es la sede del Ministerio de Gobernación en la Nueva Guatemala, el inmueble donde estaba este templo, el antiguo convento y el antiguo hospital y un gran jardín, le son entregados como pago al ingeniero Rafael Pérez de León por sus servicios en el diseño y la dirección de las obras. Él ahí establece un hotel que se llamaba La Posada de Belén y después lo vende a las hermanas de Belén para que ellas puedan regresar a su casa. Después que se los quitaron, ya tuvieron que comprar su casa para volver. Pero bueno, son parte de las cosas de la historia guatemalteca. Entonces, estos eran los salones que se tenían. Posteriormente, en este lugar del Templo de Belén, funcionó una radiodifusora, la primera radiodifusora de la antigua. Se llamaba el circuito TGHU. Entonces, ahí estuvo por un tiempo funcionando, digamos, la sala de transmisión de esta radio. Al retirarse la radio, ya con las religiosas en posesión del templo, el arzobispado autorizó que ahí se guardasen los pasos de la procesión de la Escuela de Cristo, del Viernes Santo. Entonces ahí también se tenía el espacio para guardarlos hasta que finalmente fueron llevados a otro sitio. No los que actualmente vemos, que son de fibra de vidrio, sino los originales traídos de España, que eran figuras de yeso. Entonces ahí se guardaban por espacio de unos 15 o 20 años estuvieron así. Actualmente, pues este lugar ya se dedica para actividades de tipo religioso y eventualmente algunas actividades de fin cultural, pero acorde siempre a la mística de la Orden Belemita. Pero volviendo al reavivamiento de los festivales para 1970, el gobierno decide retomar aquella actividad en la antigua en un momento sumamente crítico. Para 1970 recién se está estrenando un nuevo gobierno encabezado por el entonces coronel Carlos Arana. Se comentan de situaciones muy fuertes que están sucediendo en el oriente del país, especialmente en la Sierra de las Minas y el Valle de Zacapa. Entonces, se lanza la idea como un medio propagandístico oficial. ¿Cómo es posible que digan que en Guatemala suceden esas cosas si en una ciudad como la Antigua está floreciendo la cultura? Entonces se hace todo un esfuerzo a través de la Dirección General de Bellas Artes, que estaba a cargo de la licenciada Eunice Lima, para presentar durante una semana actividades culturales, pero de mucha calidad. Conciertos de gala con la Orquesta Sinfónica Nacional, presentaciones de teatro
danza, canto, exposiciones. Es un boom que vive la ciudad a raíz de esto, y se habilitan una serie de espacios que en aquel momento estaban solo para fines contemplativos, no era para actividad propiamente más allá de el ir a ver sin mayor cosa. Ah, bueno, aquí fue tal, aquí funcionó tal cosa, pero a saber cómo sería. En ese momento se determina utilizar la nave central de la catedral como un teatro. Entonces se habilita un escenario en el área del presbiterio. Todo esto de forma temporal, eran escenarios de madera. Se habilita el atrio de la ermita de la Santa Cruz. Se construye un escenario imponente de todo madera. El área de graderíos, por lo irregular del terreno, se hace también una estructura de madera para que sirva de soporte al público. Uno se sentaba en sillas de metal. Eh, o sea, para la época fue novedoso. Lo impactante de aquel festival fue el hecho que en la ermita de la Santa Cruz se presenta el ballet drama La Conquista, que es un guión escrito por Carlos Mencos de Cá, uno de los grandes dramaturgos guatemaltecos. Y el nombre ballet drama porque involucraba coreografías donde participó el Ballet Guatemala. La parte teatral estuvo a cargo de la Compañía Nacional de Teatro, y en la parte musical intervenían el Coro Nacional y la Orquesta Sinfónica Nacional. Entonces, era un esfuerzo titánico que se estaba haciendo, una obra preciosa. Yo tuve la oportunidad de presenciar. Estaba bastante joven para ese momento, pero afortunadamente mis padres me apoyaban en esas inquietudes y entonces pues me estimulaban que asistiera y participara en muchas de estas cosas. Aparte, mi papá era concejal de la municipalidad, entonces él siempre pues en la mesa nos contaba de ese tipo de actividades que venían, y a mí me surgía el interés. Entonces la condición era, bueno, si ya hiciste las tareas, si no hay nada pendiente, puedes ir, si no te quedas haciendo deberes. Pero era algo muy, muy especial. Entonces, en su momento, este ballet drama tenía más de 200 actores en escena sobre el escenario. Eso explica por qué ese escenario, después cuando se construye ya formalmente, es tan grande. Su cubo escénico es más grande que el Teatro Nacional de Guatemala. Y con su foso para la orquesta. Hubo exposición, la Alameda del Calvario se habilitó con una serie de galeras. Como era casi todo medio improvisado y coincidía este intento del festival con una serie de actividades tradicionales de la época, entonces a las personas que llevaban sus ventas de lotería por resabios de la antigua fiesta de verano, entonces se les alquilaron las estructuras de madera y el techo de lámina, y eso se construyó, se pusieron una tras otra a lo largo de toda la Alameda del Calvario, para que ahí se montaran exposiciones de artesanos. Recuerdo algo que me impactó y me marcó mucho también fue ver al pintor de Comalapa, don Andrés Curruchiche, pintando. Él llegó y montó su galería ahí en uno de esos espacios, y ahí estaba don Andrés, ya bastante anciano, pero ahí pintaba. Y era impresionante ver cómo, pues porque uno oía hablar de él como un ser mítico allá lejano, ¿cómo será? Y de pronto ahí estaba en la Alameda del Calvario pintando. Y por las noches en el Atrio del Calvario habían actividades de presentaciones audiovisuales con diapositivas, porque no había de otra manera. Documentales de Ricardo Mata, de Alfredo McKenney, mostrando imágenes de Guatemala. Estas eran actividades al aire libre, gratuitas.
los conciertos de gala de la Sinfónica, en ocasiones, según la acústica que se necesitaba, los directores decidían si se hacían en el Templo de la Merced o en el Templo de San Francisco, que de los dos el de San Francisco pues tiene mejores características acústicas y un mayor aforo. Conciertos de piano. Bel canto se hacía en el aula magna de la Universidad de San Carlos, en el Museo de Arte Colonial. Había conciertos populares en la Plaza Mayor o en otras plazas. Se hicieron desfiles a manera de convite con grupos de danza por las calles de la ciudad en los fines de semana para atraer público. El patio del Colegio Mayor Santo Tomás de Aquino se habilitó como un espacio teatral también. Ahí se presentó la obra Cama de Batalla. Y así se fue programando estos festivales que se celebraban cada año y se fueron convirtiendo en un atractivo para la ciudad. Conforme estos festivales se desarrollaron, se habilitaron nuevos espacios. De esa cuenta, el claustro del convento de San Francisco se habilitó también como un espacio teatral. Ahí se presentaron obras como Edipo Rey, de Sófocles Cocteau. En conciertos en la mayoría de las plazas. Hubo montajes espectaculares en la ermita de la Santa Cruz. En el segundo festival, si no estoy mal, se presentan las estampas del Popol Vuh de Miguel Ángel Asturias. Y entonces es cuando se toma la decisión de construir una estructura giratoria, porque el elemento central era una pirámide, casi del alto de la fachada del templo. Entonces, según el cuadro de la escena, la pirámide giraba. Era algo impresionante aquello. En ese festival también se aprovecha el Ballet Guatemala, presenta el ballet de Cenicienta. Esa misma estructura se utiliza porque en la secuencia donde Cenicienta va al baile y regresa del baile, ahí está la carroza y al ir girando, entonces da la sensación del movimiento, del desplazamiento. Entonces, toda esa serie de recursos se aprovechaban muy bien. En el interior de la catedral, la primera obra que se presentó fue La Audiencia de los Confines, también de Miguel Ángel Asturias. Marcelino Pan y Vino, que era un teatro para niños. También esos festivales tenían la particularidad que se enfocaban no solamente al público adulto, sino también a los jóvenes, y habían actividades destinadas a ellos. Y obras como Marcelino Pan y Vino, pues el precio de la admisión para escolares era gratuito. Y hubo funciones para escolares durante el día. La ciudad rompía su rutina realmente. Dentro de todas estas obras, como le menciono, pues eran, le daban otra visión a la situación. Hubo también presentaciones de obras muy polémicas, como ahí en la catedral se presentó Tupac Amaru. Para ese momento era una obra revolucionaria, porque era la historia de este personaje inca que se rebela ante el Imperio Español y muere brutalmente, ¿no? También hubo otro tipo de obras interesantes que se presentaron en la ciudad y se buscaba la exaltación de muchos valores. Entonces, es aquí en estos festivales donde surge el ballet moderno y folclórico. Su primer presentación son las estampas del Paván, que se realiza en el atrio de la iglesia de San Francisco, que también se habilita como un espacio cultural. Era muy interesante ver al maestro Raúl Morales Monroy en la parte de direcciones de teatro y los distintos personajes de esa época, pues que ponían cuerpo y alma a lo que se estaba haciendo,
aprovechando pues ese apoyo que el gobierno quería como una situación, donde usted puede encontrar también algo de esto desde el punto de vista sociológico, antropológico, político, es en el libro de Carlos Guzmán Bocler, Colonialismo y Revolución, de la editorial Siglo XXI en México. En la parte final dedica un espacio él a esta situación, su análisis y su interpretación del movimiento cultural y cómo la antigua juega un papel fundamental en este aparato de propaganda de gobierno frente a lo que estaba sucediendo en la década de los 60, 70. Pues, Pero al margen de esto, la antigua se beneficia mucho. La construcción ya formal del anfiteatro que hoy día ocupa la ermita, el atrio de la ermita de la Santa Cruz, que fue un proyecto de tesis del arquitecto José María Magaña Juárez, ex conservador de la ciudad, y que fue, digamos, y en la actualidad realmente es el espacio cultural con el mayor aforo que tenemos en la antigua. En algunos momentos se ha podido tener hasta 2000 espectadores en ese sitio. Por sus dimensiones también se han presentado obras importantes, tanto de ballet, teatro, dentro de las actividades de teatro, aparte de las que ya le mencioné también, obras clásicas de Shakespeare como La Fierecida Domada. Allí, por su amplitud, se traslada entonces años después la presentación del ballet moderno y folclórico con el estreno de la obra Las Bodas de San Juan. Mientras tanto, los otros espacios sirven para distintas actividades. La Orquesta Sinfónica presenta en el concierto de gala alguna las participaciones son sumamente esperadas. El año que a nivel mundial se conmemora la memoria de Mussorgsky. Entonces, el concierto inaugural es en homenaje a él. Se presenta por primera vez aquí en Guatemala la obra, es un poema sinfónico, el concierto de los cuadros para una exposición. Entonces, para darle el ambiente a este concierto, se instala una serie de efectos de iluminación a lo largo de toda la iglesia. Entonces, según la interpretación que se va haciendo, los retablos van adquiriendo vida con luces de colores o con penumbras o con sombras. También en este lugar de San Francisco, en el año dedicado a Sergei Rachmaninoff, se presenta la pianista mexicana Luz María Puente e interpreta el concierto de Rachmaninoff inspirado en la Rapsodia de Paganini, que es el clásico del romanticismo, con otras dos obras. Si no estoy mal, una era La Isla de los Muertos y finalmente una sinfonía de Rachmaninoff, que es sumamente explosiva. Recuerdo que dentro de lo simpático es que cuando llegaba ya casi al final de esta sinfonía, tenían que abrir las puertas de la iglesia porque había mucha percusión. Cuando fue el ensayo se dieron cuenta que era insoportable el ambiente de la iglesia por la percusión. Entonces, al abrir las puertas, descubrieron que ahí estaba la fuga para la onda sonora y así no lastimar los oídos. Pero eran de esas cosas así agradables que se daban. Siempre los actos inaugurales se hacían en el atrio de la catedral. Ese era el escenario por excelencia para todas estas actividades. Y en las postrimerías de estos festivales, ya en los años 1980, quizá la mayor producción que se hizo y puesta en escena fueron la obra que se llamó La Verbena Cervantina. Se utilizó para esto todo el atrio de la iglesia de San Francisco.
Entonces, frente al templo había un escenario donde se presentaban los entremeses de Cervantes. Y toda la plaza estaba habilitada como un gran bazar, pero ambientado a la Edad Media. Entonces el público iba entre tenderetes, habían adivinos, habían duelos de espadas, por ahí aparecía el Lazarillo de Tormes hurtando cosas, la Celestina ofreciendo los servicios de las jóvenes, y al finalizar todo este jolgorio, era una cosa preciosa porque la plaza se transformaba como un gran mercado medieval. Había un desfile por las calles de la ciudad ya en la noche y al llegar frente al Palacio de Doña Leonor de Alvarado, una actriz salía al balcón representando a Doña Leonor. Entonces, quienes iban en el desfile la invitaban a descender, a subir a una carretela, y frente a la catedral era el último entremés, donde eran pequeños monólogos, el Cid, Don Quijote, Celestina y Lazarillo de Tormes. Los 4 elementos clásicos del espíritu humano. Y con eso se cerraba el festival. Era, digamos, y participaba, la gente no se alejaba, todo el mundo iba a pie, siguiendo, y de todos, bueno, y aquí como regreso para buscar mi carro, decían muchos, pero no importaba. Aparte de esto, era un momento también de avivamiento para la economía local, porque entonces se estimulaba a que el comercio de restaurantes, cafeterías, prolongaran su hora de servicio para cuando terminaban las presentaciones artísticas, o bien los hoteles para quienes querían quedarse la semana completa para disfrutar todas las actividades de los festivales. También la plástica estaba presente, para eso se habilitaban los corredores del Museo de Arte Colonial para las exposiciones de pintura. Y justamente viendo las notas del reciente fallecimiento de Manolo Gallardo, en ese primer festival de los años 70, él presentó 2 obras muy interesantes. Y una de ellas generó mucha polémica, porque era la Piedad, se inspiró en la Piedad de Miguel Ángel, pero en lugar del Cristo de Miguel Ángel, puso a un hombre guatemalteco barbado, desangrándose con heridas de bala. Entonces decía la verdadera Piedad de Guatemala. Generó polémica porque en el momento que iba a ser la inauguración en presencia del presidente y un montón de personajes de la época, el alcalde de ese momento, voy a omitir el nombre porque sus hijos todavía viven y los nietos también, pero por el año ya muchos antigüeños van a asociar de quién se trata, tomó la decisión de por sí, que se sintió ofendido y retiró la pintura y ordenó que la guardara. Hizo correr tinta. Estábamos hablando de arte, el arte, la cultura, pues son inclusivos, no son, ahí la censura no tiene espacios. Pero él, pues su forma particular de interpretarlo. Entonces también hubo momentos así, que a la vuelta de los años pues se vuelven anecdóticos. Pero no tenían la oportunidad de ver ese tipo de creación artística. También, pues en ese momento Manolo Gallardo todavía estaba dándose a conocer. Hubo exposiciones también de homenaje donde se llevaron obras pertenecientes a las colecciones del Palacio Nacional, sobre todo en acuarelas de los principales pintores de principios del siglo XX. Entonces era interesante ver aquello, que uno solo miraba o por documentales o por revistas, pero pero tener uno la posibilidad de ver esto. Como muchos de estos festivales sucedían después de la Semana Santa, entonces se solicitaba a las hermandades que sus adornos de las procesiones no los desmantelaran ni los guardaran, sino los dejaran a la vista para que la gente que no los había conocido
en vivo en su momento, también los pudiera apreciar. Recuerdo que en un momento alguien dijo, miren, ¿y por qué no dejan a las imágenes también arriba para que se vea la proyección completa? Pero ahí sí chocó con la tradición de la ciudad. Dijeron, no, miren un momento, aquí las cosas en su tiempo y en su lugar. Y lo cual pues es muy comprensible, ¿ves? Es una fibra muy sensible en la antigua. Si alguien, como se decía en una época, si alguien quiere tener verdaderos problemas, que se meta con las hermandades. ¿Verdad? Entonces, y así fue desarrollándose este tipo de espacios. Desafortunadamente, con el tiempo desaparecieron, hubo otros enfoques. El último festival que se desarrolló ya fue a finales de la década de los años 80. Doña Norma Padilla era la directora de Bellas Artes, entonces decide, y hay presiones porque dicen, bueno, porque solo la Antigua tiene festival de arte y los demás lugares qué, y empiezan reclamos. Entonces se suspenden los festivales en la Antigua y se empiezan a hacer regionales y departamentales. El primer experimento de esta situación, un tanto populista diría yo, es llevar el festival a Zacapa. Y fue un rotundo fracaso porque creyeron que el ambiente cultural era similar. Entonces, pues en su buena fe, presentan la Orquesta Sinfónica Nacional en un coliseo. No muy gustó. De ahí luego presentan el Ballet Guatemala y los pobres bailarines pues salieron un poco lastimados en su ego por las expresiones y los chiflidos del público. La gente esperaba otro tipo de cosas. Entonces se suspende esto. De ahí se retoma una modalidad de festival en la Antigua, y dan ya participación a los escolares. Ellos también durante la mañana lleguen los colegios y hay jornadas culturales donde ellos son el público, pero también son los artistas. Pero esta es ya la última expresión y luego pues desaparecen por completo estas actividades. Esto que va a dejar en el ambiente, la necesidad de espacios culturales dentro de la ciudad, porque prácticamente la actividad decrece considerablemente. El claustro de San Francisco pues ya es utilizado únicamente esporádicamente por algunas actividades artísticas, pero dentro de los grupos que funcionan ahí en el templo y santuario. La ermita de la Santa Cruz queda únicamente como un espacio para la temporada seca, para presentaciones. Se habilita el patio secundario del antiguo colegio de San Jerónimo, que tuvo un fin un poco interesante. Este espacio, en la década de los años 50, los años 60, era el destinado para los circos. Cuando llegaban los circos a la ciudad, ahí se les ubicaba. En ese patio, ese jardín que tiene solo grama, frente a lo que era la antigua cocina. Y ahí se colocaban las carpas de los circos. Entonces, ese era el lugar donde cada vez que llegaba un circo a la antigua, ahí se instalaba. Entonces, se podría también considerar como un espacio cultural, porque pues, el circo es parte de las expresiones artísticas, ¿no? Entonces, también esa parte de San Jerónimo se utilizaba para que ahí se instalaran los circos. Eventualmente, si no se podía en ese lugar, los dejaban en lo que era un campo de fútbol en la colonia El Pensativo, que se conoció como el Campo de las Victorias, donde hoy día está la colonia San Francisco, el Colegio Tridentino del Colegio Antigua. Ese espacio era un campito de fútbol. Yo ahí chamusqué cuando era niño. Pues ahí también se instalaban circos cuando no había espacio en San Jerónimo. Y cuando este espacio ya no pudo ser
al igual que San Jerónimo, entonces solo los colocaban en la pólvora, como los conocimos hasta años recientes. Y que es también parte de la actividad artística que la ciudad vivía. Y de ahí, diríamos que en cuanto a los cines, el Teatro Díaz desaparece para 1968. Botan el edificio que tenían, construyen lo que actualmente está frente a la Plaza Mayor. Y los antigüeños, para variar, lo que dijeron era que habían construido el mausoleo más grande de Guatemala. Encima estaba pintado, era de color blanco, entonces eso parece mausoleo, ¿no? Choca con la ciudad, pero bueno, ahí está. Y se transforma ya más en una sala de cine. Sin embargo, ahí se siguen realizando muchas actividades de tipo cultural, veladas artísticas, graduaciones. De hecho, ahí en este lugar eran las graduaciones de los colegios. También veladas culturales de elecciones e investiduras de reina. Ya fueran estudiantiles o de la ciudad o de asociaciones, ahí se hacían. Posteriormente se construye lo que es el Cine Contreras en su momento, hoy día La Cinventura. Sí tuvieron la visión de dejarle un escenario y abajo un área como para vestidores, pero muy, muy incipiente. Se utilizó también por muchos establecimientos con fines similares a los del Imperial. Lo que sucedía era que el Contreras es mucho más pequeño, el otro es mucho más amplio, y así funcionaban estas dos salas, básicamente que eran de cine. Y luego pues no había más espacios. Con el paso del tiempo, a raíz de 1993, que se celebra en la ciudad la Cumbre del Pensamiento, auspiciada por don Jorge Serrano Elías. Muchos dicen que fue un mal presidente, pero al menos algo le dejó a la antigua también. Él decide que la sede de este evento sea la nave del Templo de Capuchinas. Entonces es cuando se techa con una estereoestructura metálica cubierta con lonas. Me dicen, pero ¿por qué le están poniendo lonas? Era muy poco el tiempo y era lo más rápido para cubrir el espacio. O sea, con el terremoto del 76, los arcos habían colapsado, se estaban haciendo trabajos de restauración y las fotografías que hay son impresionantes porque los bloques quedaron suspendidos en el aire dentro de la estructura que portaba los arcos. Entonces parecía como que se congeló el tiempo en ese momento. Cuando uno entraba a la nave del templo y miraba aquello, estaba realmente con una imagen congelada del sismo. Generó muchas polémicas esta intervención, pero creo que más que todo las generó por el hecho que a los pocos meses, semanas, él fue derrocado. Entonces se satanizó todo lo que él había hecho. Pero creo que el legado de él hacia la antigua es ese espacio techado, que por muchos años y hasta la fecha es el espacio techado con mayor capacidad que tenemos para actividades culturales. Claro, el material de la cubierta era muy frágil, cada cierto tiempo había que estar renovando estas lonas, entre los que estaban a favor y los que estaban en contra surgía la polémica, había una denuncia por estos trabajos, entonces cada vez que había que hacer alguna intervención por conservación, había que tener el visto bueno del juez que llevaba el caso y él tenía que ir a presenciar si no se estaban haciendo otras cosas. Finalmente se logró demostrar pues de que el espacio era para uso cultural y que y que más bien si se retiraba la cubierta se le causaba un daño al edificio por la intemperie. Entonces finalmente se logró ganar esa parte y quedó así la nave de Capuchinas como un espacio cultural más para la ciudad.
Y pero años antes de que sucediera esto, en el seno de la corporación municipal, surgió la inquietud de por qué no proveer a la ciudad de un espacio para actividades culturales. Esto sucede durante la gestión 1996-90, que es el primer gobierno municipal después eh, de los regímenes de facto. Entonces se decide la construcción de un edificio para esto, en un área de los terrenos que eran propiedad municipal de la finca La Pólvora. La intención sobre la que se basa el diseño del edificio era que fuese un espacio destinado para tener ahí las actividades culturales. Todavía Capuchina no estaba techada, entonces en invierno no había donde hacer actividades. Entonces, que fue un espacio donde se pudieran celebrar actividades con todo confort, comodidad, en cualquier época del año, al servicio de las asociaciones y grupos culturales de servicio también de la ciudad. Y que, aparte de esto, la Antigua es una ciudad con un nivel de organización social bastante alto. Hay muchas asociaciones, desde lo deportivo, lo cultural, lo cívico, lo religioso, etcétera, ¿no? Pero muchas de ellas carecen de sede. Son muy ricas en su patrimonio humano, pero son muy pobres en la parte económica. Muchas cosas se hacen más por entusiasmo que por otra situación. Entonces, por muchos años, el gran mecenas de todas estas instituciones fue el Club Esfuerzo. Ahí se reunía la Legión de Santiago, se reunían bomberos, cualquier tipo de asociaciones. Bastaba con decir una carta, miren, nos permiten un salón o un corredor para reunirnos una vez a la semana, una vez al mes, y ellos lo hacían, ¿no? Sin cobrar nada. Ese es el gran legado también del Club Esfuerzo, al margen de toda la polémica que se formó en los últimos tiempos. Entonces dice, bueno, que hayan áreas donde esas asociaciones que no tienen una sede propia puedan reunirse. Y bueno, solo es de programar el uso de los espacios. Y esa era la idea. Bueno, hoy día pues ya se volvió una dependencia de oficinas municipales más, sin mayor trascendencia. Pero luego surgió, bueno, ¿cómo se le va a poner? Salón de actos, empezó la polémica, entonces dijo, no, César Brañas. Centro Cultural César Brañas. Entonces, eso amarraba para que no se desviara el uso del edificio. Y homenajear pues a uno de los principales personajes de la cultura antigüeña del siglo XX, y que tanto dio por la ciudad también. Pues comento estas particularidades porque mi padre en su segunda oportunidad, que fue concejal, fue el ponente de esto. Y cuando se inauguró el edificio, pues el alcalde de la época, que ahora es el alcalde nuevamente, le invitó para que él estuviera presente en la inauguración del Centro Cultural, que estuvo 10 años abandonada la obra porque nadie quería. No, como lo comenzó otro, yo no lo voy a inaugurar. Las clásicas de nuestros tiempos. Pero ese ha sido un poco el devenir. También dentro de los lugares de espacios culturales que se fueron desarrollando con el tiempo, el gimnasio del Colegio de La Salle, que originalmente era un espacio para práctica de deportes, básquetbol, voleibol, gimnasia, y por la misma transformación del proceso educativo, se transformó también en un espacio cultural. Entonces, ya contó con un escenario fijo, con instalaciones de iluminación para presentaciones artísticas. Y en los demás establecimientos también surgió la idea de tener lo propio. Fue el caso del INVAL, con su salón INSOL, dentro de sus limitaciones, porque en los años 60, la escuela Pedro Betancourt tenía su salón de actos.
el acceso era en la esquina de la Segunda Avenida y Sexta Calle. Había una puerta ochavada. Entonces, allí era el ingreso al salón de actos. Se decía el salón de la normal, se decía. Entonces, el salón de actos de la normal. Eventualmente habían ahí presentaciones teatrales, obras de teatro y cosas así. Pero todo dentro de ese esquema de mucha incipiencia y limitaciones que tenía el medio antigüeño. Y, y así pues es como se han ido rescatando algunos espacios para actividades de este tipo. San José el Viejo, que combina usos más sociales que culturales, ¿verdad? Pero eso ya es pecado del Consejo de Conservación. Santa Catarina, después de que fue retirado todo el material de escombros que guardaba desde el siglo XVIII en su interior, entonces se quedó un tiempo sin uso. Hoy día, pues ahí están los pasos de la Escuela de Cristo. Y en el caso de Santa Clara, pues ha tenido más un uso social que cultural. Y así pues es como van quedando la situación de espacios en la ciudad. Ya, pues quisiera hacerle, pues con toda esta historia que me acaba de Ujú. contar, me surgen pues bastantes preguntas, ¿verdad? Entonces Claro. quisiera pues ver si me las puede contestar. Ujú. El Teatro Imperial, ¿dónde quedaba el Teatro Imperial? Teatro Imperial estaba justo en el portal de Mercaderes, que después se llamó de las Panaderas, Ya, frente a la plaza. Era ocupado por el cine, pues era el cine imperial, porque era Teatro Díaz o cine imperial, justamente a la vecindad de Café Condesa. o sea, los dos eran el mismo lugar, Teatro Díaz Mismo. y... Ah, ya, Digamos, primero se llamó Teatro Díaz. Y cuando se votó esa estructura y se le dio ya la característica de sala de cine, fue el cine imperial, porque ya. también cambió de dueños. El Teatro Díaz era de la familia Díaz. El papá de don Ernesto Díaz y Díaz, Ujú, profesor de educación física eterno de la antigua, es papá de Carlos Ernesto Díaz, abogado, que murió ahora con la pandemia, y Luis Rodolfo Díaz, que todavía vive. ya. Entonces, digamos, de esta familia era este teatro, que en la Ujú, parte de la planta alta, ahí funcionaba una sala de billar, ujú, ¿verdad? Entonces, eh, luego en los años 70, cuando se construye este nuevo edificio, es la familia Montealegre, la dueña del cine. ya. Entonces ya le ponen el cine imperial. Es ahí que ahora hay lo que era el vestíbulo. Para ingresar a la luneta, hoy día hay un café. Mm. Y la, lo que es la gran sala, hoy día es un mercado de artesanías. Ah, esa planta baja era la parte de El cine, presentaciones. sí, de Ah, ya. presentaciones. Y entonces hay hoy día hay una puerta secundaria, por así decirlo, donde se Ujú, ingresa a lo que es ese mercado de artesanías. Si usted entra, va a ver que ahí está todavía el gran espacio de lo que era la sala de cine. Tenía su graderío de galería fundido en concreto, que todavía está, ujú, muy similar a como estaba el Teatro de Contreras o Las Inventuras. ya. Se llamó Contreras porque el dueño era don Federico Contreras. Y con el paso del tiempo, al heredarlo a sus hijas e hijo, entonces ya le llamaron Las Inventuras. Mm, ujú. Bueno, gracias. Y en cuestión de la catedral, perdón, del Ujú. Parque Central, me contaba que había un kiosco. ¿Ese kiosco para qué era utilizado? Ese kiosco se construyó durante el gobierno de Manuel Estrada Cabrera con el propósito que los días domingos ahí se instalara una marimba o una banda de percusión de viento metal para dar conciertos, para que la gente Era más vaya musical el a área. la música. Que después que se derribó este kiosco para restituir la fuente, Ujú,
Años después surgió la tradición muy antigüeña de los conciertos de los días viernes por la noche. Entonces, ya fuese en la municipalidad o en la gobernación, se ponía un conjunto de marimba y también la banda de música departamental, de 8 de la noche a 10 de la noche. Entonces, las personas iban a la plaza. En la década de los 50, 60 y todavía 70, la costumbre era ir a dar vueltas al parque. De ahí la frase, ir a dar vueltas al parque. ¿A qué llegaba uno? Porque yo lo hice. Como antes de las 8 de la noche, todos en los portales. La plaza vacía. Empezaba la música y todos a la plaza. Y empezábamos a dar vueltas en círculos. Que era la novedad. Se organizaba como que era de doble vía. Los dos caminamientos que rodean la plaza. Entonces, grupos de muchachos, de muchachas, salían los internados también al concierto, porque era la única actividad escolar que había en la ciudad durante la semana. Entonces, era de ir a ver patojas y de ir a ver patojos. De ahí surgieron muchos enamoramientos. Ya cuando había, digamos, un acuerdo por miradas y todo, entonces ya se apartaban de los grupos y se iban para la fuente. Allá nadie iba porque no había que ir a molestar a los que estaban en la fuente. ¿Verdad? Entonces, ese sentido tenía la plaza también, pues como algo cultural. Y en las fechas marcadas de la ciudad, como el 25 de julio, el 15 de septiembre o alguna actividad muy particular, el atrio de la catedral eran las veladas escolares, ahí eran los actos donde los escolares, cada colegio presentaba un canto, un baile, lo que fuera, ¿no? Y ahí todo el mundo pues iba, se cerraba el paso de carros y todos lo íbamos a presenciar. Y digamos también para las fiestas patronales, Independencia, Año Nuevo, se celebraban conciertos extraordinarios ahí en la plaza. En una época hubo verbenas también, donde la gente bailaba en la plaza con marimba y todo. En los años 80 se intentó revivir un poco esto, por algún tiempo se logró. Entonces, para el 25 de julio, tomando en cuenta ya los gustos y las generaciones, entonces, del lado de la catedral se ponía una discoteca para que los patojos ahí bailaran con los ritmos de la época, y en los portales y en las esquinas de la plaza, marimbas, para que las personas de más edad escucharan música más acorde de ellos. Frente al ayuntamiento a las 9 de la noche se quemaba el juego de cañas, que era una actividad que estaba establecida desde la época de la colonia para esa noche. Entonces a las 9 de la noche se suspendía toda la música y todo el mundo se iba frente al ayuntamiento para ver el juego de cañas. Pero bueno, de ahí vino un cambio de administración municipal. Quien llegó dijo que no le gustaba eso y se canceló todo. Pero son de los usos que se le han dado a esos espacios también. Pero aún así no era el único kiosco que existía. Tengo entendido que también había uno en la Merced y Bueno, en todas las plazas. todas. Realmente habían unos kioscos más elaborados que otros. Digamos, el del parque o la Plaza Mayor era, digamos, como el principal. Se construyó uno también en la plazuela de San Pedro, ahí cerca del tanque La Unión, en el centro de la plaza. Ahí hay fotografías de este kiosco, que era como estructura metálica. Se construyó en la plazuela de la Merced. Hay algunas fotografías que se han publicado recientemente que se ve pues, que era pajizo. En el Calvario también había un kiosco. San Juan del Obispo tenía kiosco, que lo derribaron para hacer la actual fuente que está allí. Pero todos estos, Jocotenango tenía su kiosco, pero Jocotenango y la Alameda del Calvario tenían algo en particular muy especial. Habían árboles de señorita, ¿no? Que son unos árboles gigantescos, ya casi están extintos, casi no se ven. Y
arriba de, de dos árboles, uno en el Calvario y otro en Jocotenango, se construyeron pequeños kiosquitos. Y ahí subían a los músicos de la banda para que tocaran. Eran como casas de árbol. Ya. Y yo recuerdo haber visto el del Calvario y el de Jocotenango. Y pues en la mente de niño decía, bueno, ¿y aquí cómo se subirán los señores? ¿Y por qué hicieron eso arriba? O es que el árbol creció y se llevó la casita para arriba. Pero no, ahí más o menos donde está hoy día este hotel, el Vía Colonial, por ahí estaba ese árbol de señoritas. Y era como octogonal la construcción Mm, ahí para que se subiera la banda para conciertos. Pues en el Calvario era básicamente para la fiesta de noviembre. Y en el caso de Jocotenango, pues los domingos en las tardes o la fiesta de la Asunción que lo hacían. mm, Entonces, pero todos estos kioscos también estaban amarrados a la celebración de las Minervalias. En el caso de la Antigua, en la plazuela de San Sebastián, se construyó un templo a Minerva. Cayó el gobierno de Manuel Estrada Cabrera y se fue el templo también. ¿Y ese para qué funcionaba? Ese era básicamente para la celebración de las Minervalias, que era una actividad cultural que él estableció, donde se exaltaba la cultura, la educación, pero en un culto a la persona de él. Él era el gran mecenas de la cultura y la educación de Guatemala. Ujú. Hoy día diríamos mucho yoísmo. Entonces, en todas las cabeceras departamentales y en las principales municipales se construyeron estos. En la Nueva Guatemala era que estaba en el Hipódromo del Norte. Quetzaltenango, Barberena, que es muy bonito, está en lo alto de una loma, en la entrada de y de la antigua, pues solo nos quedaron. Que al ser derribado, entonces en el centro de la plazuela de San Sebastián se construyó la fuente, que es una réplica de la fuente del convento de Santa Clara. Ya. Y en el caso de la Merced, pues ahí se erigió la actual fuente, que las piezas del pretil son de la fuente del convento de San Francisco. Mm, ya.